se comporta un elemento. Porque cuando le viene un sismo a una estructura, después de ese sismo la estructura no puede quedar igual. Va a perder propiedades de rigidez, de resistencia. Y con los métodos tradicionales asumimos que se mantiene intacta, así como cuando se diseñó. Y esa no es la realidad. Entonces, para conocer de verdad cómo se comportan los elementos estructurales, las estructuras en general, podemos aplicar este método. A ver, este método se basa en tres conceptos importantes. El primero, denominado demanda. Para que ustedes me hagan, o sea, se pueda entender, esa demanda, hagan de cuenta que es como el espectro elástico de diseño, porque ese espectro depende del tipo de suelo, de la ubicación, ¿listo? Es un espectro elástico. Pero es un espectro diferente, porque no es aceleración versus periodo, son otras dimensiones que ya les explico. Pero la demanda es lo que tiene que aguantar la estructura, ¿listo? Tenemos que decir, bueno, ¿cuánto tiene que aguantar? Luego viene la capacidad. La capacidad es, pues, precisamente cuánto está aguantando realmente mi estructura. Y para poder determinar esa capacidad existen dos métodos, ¿no? El análisis estático no lineal, que es el que vamos a ver aquí, que sigue siendo un método estático, y el otro que se llama análisis dinámico no lineal o análisis cronológico, que ese sí llama mucho más allá de la parte pues real, ¿no? Porque uno utiliza ese último que les digo es para investigación, cuando quiere ir muy al fondo de una estructura. Tiene un gasto computacional muy costoso y pues hay que buscar sismos, es un poquito más complicado. Cuando yo ya tengo la demanda y la capacidad, las intersecto. Literalmente, se intersectan porque son dos gráficas y en el punto en el que se intersectan estas dos, encuentro algo que se denomina punto de desempeño. Y ese punto de desempeño me va a decir a mí, pues, cómo está la estructura, teniendo en cuenta estados límite. ¿A qué hace referencia a eso? Esto que ustedes ven aquí es una gráfica de los niveles de desempeño estructural. ¿Cuál es el primero? Andrade Vallejos Juliana, ¿está? Léame, por favor. Sí. Introducción, complementos operacionales. Completamente. Completamente operacional. Los daños estructurales y no estructurales presentados después de un sismo serán despreciables o nulos y todas las instalaciones presentarán servicios. Análisis estático no lineal. Y me da que mi estructura, cualquiera que yo esté analizando, está en este nivel completamente operacional, significa que no va a tener ningún daño después del sismo, que se va a mantener pues óptima. Y usualmente uno, ¿qué tipo de estructuras se espera que se mantengan así? Los hospitales, todos los que se encuentran en ese grupo 4, que son indispensables a las de urgencia. O sea, antes, durante y después del sismo, se supone que esas estructuras tienen que estar ahí. Arevalo Narváez Leider, ¿está? Léame el segundo, por favor. Ocupación inmediata. El edificio podrá presentar agrietamientos en elementos estructurales y daños leves y moderados en elementos arquitectónicos, mientras que sistemas de evacuación y seguridad funcionarán con normalidad. Esas son estructuras que después de un sismo, estamos hablando no de un sismo pequeño, de un sismo grande, considerable, pues los muros, las ventanas, los dinteles, en general lo no estructural puede presentar daños. Ahí se cae la fachada, se descuelga la losa, cosas así, pero la estructura va a estar bien, ¿vale? Entonces, esa es una estructura segura. Si al final de todo este análisis vemos que es ocupación inmediata, pues perfecto, no necesita nada la estructura. Botina Enrique Sara, ¿está? Caicedo Betancourt Andrés, léame porfa. Seguridad de vida. Tras un sismo, el edificio presentará daño moderado en algunos elementos, pérdida de resistencia y rigidez del sistema resistente de cargas laterales. Además, algunos contenidos no estructurales podrían presentar daño, pero el sistema permanecerá funcional. Bueno, para que ustedes se den una idea, en seguridad de vida se encuentran casi todas las estructuras residenciales. ¿Por qué? Porque son estructuras que no se diseñan para que aguanten por completo un sismo. Eso sería muy antieconómico, porque es muy caro. Pero son estructuras que seguramente no van a colapsar, pero podrían presentar daños, incluso en elementos estructurales como columnas o como vigas. Y este último, por favor, Candamil Muñoz Ana Sofía. Prevención de colapso.
Podrían presentarse daños severos en elementos estructurales y fallo de elementos secundarios, no estructurales y contenidos. En el peor de los casos, sería necesario demoler el edificio. Este es un escenario pues trágico y grave porque estamos diciendo que después del sismo esa estructura se colapsaría por completo. Entonces aquí es donde quiero que ustedes reflexionen al respecto. Si yo cualquiera de estas edificaciones que se analizan y dan en estos rangos, las analizo por un análisis normal como el que ustedes van a presentar con el método SRSS, puede dar que cumple. Seguramente les va a dar que pasa derivas, que no hay ningún problema. Pero si nos vamos al detalle del análisis no lineal, podría darnos aquí, muchachos, en prevención del colapso. Y eso es lo grave, que con los análisis tradicionales no podemos llegar al fondo de cómo realmente se va a comportar la estructura. Y es por eso que este tipo de análisis se utiliza mucho, primero, para reforzamientos, es decir, estructuras que están deterioradas o son viejas y se las quiere repotenciar, pues se les hace un análisis estático no lineal. Cuando hay nuevas estructuras con materiales o diseños no convencionales, o sea, cuando es una estructura pues muy rara, nada simétrica, también es bueno hacerle este estudio porque va a la no linealidad. Y otra, pues por requerimiento del dueño. Hacer esto, muchachos, es costoso. Casi muy pocas personas saben cómo hacer este análisis. Entonces, por eso es una herramienta cara. Pero si el dueño lo quiere, pues yo lo hago. ¿Qué nos dice la NSR10? Porque acuérdense que nosotros todo lo que diseñemos o analicemos tiene que pues, estar de acuerdo con la norma. La norma nos dice lo siguiente, vean, analice por un método tradicional, el 130, el SRS, lo que quieran, y analice por este, un análisis no lineal, y de los dos elige el crítico. Eso es lo que dice. Bien, este análisis no lineal, como les decía al inicio, puede ser estático o puede ser dinámico. Este estático es el denominado pushover, que es el que les voy a enseñar a hacer. Y en general, miren que si ustedes leen este cuadrito, dice respuesta gobernada por el modo fundamental de vibración. Entonces, para decirlo en términos sencillos, nosotros tenemos que aplicarle fuerzas laterales a la edificación como si fuera un sismo y con eso vemos cómo se va a comportar. Y el análisis dinámico sí tienen en cuenta términos de comportamiento histerético, una dinámica más avanzada, cronológica. Por eso en este no nos vamos a meter. Este se utiliza más que nada pues cuando se quiere hacer investigación. Bueno, como se van a dar cuenta en el desarrollo del procedimiento que les voy a explicar, va a haber una parte en la que tenemos que asignar algo que se denomina rótulas. ¿Qué son las rótulas? Está definido aquí. Mecanismos localizados que permiten la disipación de energía. En términos sencillos, una rótula plástica es un punto en donde el acero del elemento se plastifica y si se plastifica y se lleva al límite, falla. Entonces las rótulas son puntos en donde yo sé que puede ocurrir la falla. Esa es la conclusión. ¿Listo? ¿Y por qué los tengo que asignar? Porque nosotros para que el programa, el software diga, bueno, cómo va a aplicarse este pushover, le vamos a decir, mire, en estos puntos específicos de una viga, en estos puntos específicos de una columna, va a haber una falla. ¿Cómo se asignan las rótulas? Miren, aquí existen diferentes modelos, unos sencillos y otros más avanzados. Aquí está la rótula plástica, la rótula no lineal, aquí cuando hay rótula de elemento finito, rótula como fibra y el propiamente elemento finito. Entre más avanzada, más gasto computacional. Estamos hablando de que estos análisis no se pueden o no es recomendable hacerlos en un computador portátil porque pues, podría consumir mucho gasto computacional. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Pues la rótula plástica, que es la más sencilla. Vamos a decir que en ciertos puntos de vigas y columnas se va a plastificar el acero y ahí va a haber la falla. Bueno, miren por favor este gráfico que ustedes ven aquí de primero. Si se dan cuenta, al principio parece una gráfica de un espectro elástico común y corriente. La gráfica roja, muchachos, es lo que yo les decía, que es la demanda. La demanda es la gráfica de color rojo. La capacidad es la gráfica de color azul. Y en el punto en el que se interceptan los dos, ese punto verde, es el punto de desempeño. Ese es el que nos dice en qué estado límite está mi edificación. Seguridad para la vida, colapso, ocupación inmediata, lo que acabamos de ver. Pero si se dan cuenta, las ordenadas y las abscisas de esta gráfica no son las que nosotros conocemos. Aquí dice aceleración de gravedad, pero es en otros términos, y aquí dice desplazamiento en el techo.
Entonces ya les voy a explicar cómo lo vamos a entender. Bueno, aquí dice que lo que se hace es comparar el espectro de capacidad, el espectro de demanda y encontrar el desplazamiento máximo. ¿Y qué se estima la respuesta máxima? Esto, muchachos, no lo encuentran como tal en la MS-10. De pronto va a haber un pequeño parrafito. Para esto, para aplicar este método, necesitamos ir a la FEMA 356 o a la TC40. Son dos normas estadounidenses y pues como todo lo nuestro es copia de ellos, nos atenemos a ello. El software, ETABS y SAP tienen implícitas esas normas y por eso con ellas vamos a trabajar. A ver, entonces preguntémonos cómo entonces encontraría yo la curva de capacidad. Primero decirles que esa curva uno no la va a encontrar manual. Uno la podría encontrar manual, pero pues no estamos en ese nivel. Lo que queremos es que el programa la saque. Pero observen lo que estábamos construyendo aquí. Esa curva de capacidad, muchachos, es relacionar el valor del cortante basal con un desplazamiento en la cubierta o en el techo de una edificación. Entonces observen esta figurita. A medida que yo voy incrementando una fuerza, pues obviamente la edificación se va a desplazar más. Entonces yo tengo que registrar cómo es ese cortante con respecto al desplazamiento. Y pues obviamente para poder definir esto hay un montón de estrategias, por ejemplo con la fuerza horizontal equivalente que vimos o con la dinámica de estructuras a nivel modal. O sea, eso no nos vamos a adentrar. Aquí pues hay unos modelos de cómo se construyen y pues como eso no es nuestro alcance, me lo voy a saltar. Bien, esto sí necesito que lo entendamos porque para la configuración del programa esto es importante saber. ¿Cómo empieza ese análisis estático no lineal a nivel del software? Vamos a empezar a cargar la edificación con cargas verticales solamente, o sea, cargas gravitacionales, que son ¿cuáles? La carga viva y la carga muerta, con esas dos. Y empezamos a hacer el análisis. Después de eso, muchachos, una vez que hayamos hecho esa primera aplicación de carga gravitacional, vamos a aplicar una carga lateral, llamada pushover. Y vamos a hacer incrementos, de tal manera que en diferentes iteraciones el programa nos diga qué elementos van a fallar primero y en qué estado límite. Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Aquí pues podemos ver lo que ya les decía. Si ustedes ya cuando estén en su casa quieren revisar esta grafiquita sería muy bueno. Aquí dice cuál sería la frecuencia de los sismos más dañinos que puede haber y en qué nivel de ocupación tiene que estar cada estructura, ¿no? Y esta de aquí es la tabla de Hasus que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces empecemos con el ejemplo para no perder tiempo. Por favor, copien esa información. Tiene una resistencia del concreto de 4000 PSI, que sería lo mismo que 28 megapascales. Tiene 4 pisos.